Muy buenas. Bienvenidos, divergentes. Y bienvenidos allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Vamos con nuestra sonata número 8. En nuestro programa canónico de Divergente hemos hablado de la ira, hemos hablado del enfado y nos parecía muy apropiado que hoy habláramos de castigos y en concreto de cómo se traducen los castigos en el cerebro. Recuerda que en esta sonata hablamos de temas directamente relacionados con las altas capacidades y hoy pues podemos entender un poquito mejor cómo una persona que está siendo castigada está procesando por dentro lo que está sucediendo. Sobre todo porque vemos, ¿verdad, Diego?, que las altas capacidades en general, como hemos hablado tanto de este punto de justicia e injusticia, llevan especialmente mal los castigos, ¿no? De entrada la divergencia no suele ser obediente, no es un criterio para todos, no es que ahora podamos decir, no todas las personas, todo el alumnado con altas capacidades no es obediente, pero sí que es verdad que vemos que cuando hay mucha divergencia cuesta mucho seguir el camino pautado. Incluso aunque les guste hacerlo, tienen esa intención o esa, al final, un poco pasión que les sale dentro de decir, sí, yo ya sé que se puede hacer así o yo ya sé que esto se debía hacer así, pero yo he improvisado. Yo he buscado otro camino, he buscado otra alternativa, que muchas veces pues resulta en algo que no conviene o para el mundo que vivimos o para la dinámica familiar o para los papás y entonces pues necesitan una corrección de algún tipo y vienen los castigos. Que además ellos juzgan también y si no les parece el castigo adecuado y no les parece coherente y no les parece conveniente en ese momento, pues además rechazan totalmente, ¿no?, esa situación. Así es. Pero nosotros queríamos también arrojar un poquito de luz a que también a cada castigo que hay que replantearse las cosas, ¿verdad, Diego? Que no todo es la actitud con la que tú te lo tomas, sino también el tipo de castigo que te está viniendo. Así es. Sí, cuando hablamos de ese castigo del que en un principio queremos evitarlo, aunque ya dedicaremos más tiempo en otra sonata a este concepto, son estos castigos que hacemos en el momento, de forma impulsiva, sin pensar y sobre todo con el ánimo de la venganza. Castigos que tienen que ver con el enfado. Que es por lo que estamos comentando que hemos traído precisamente este temita de sonata con el programa que hemos tenido de la ira. Pero cuando nos enfadamos, como hemos ya comentado, lo que queremos es eliminar la amenaza. Y si es el niño el que en algún momento nos enfada o nos desquicia, o nos altera, nos excita, nos agita, cualquier cosa, vamos a querer, sin darnos cuenta, ir en contra de esa personita, ¿no? Y eliminarlo. Desde el típico castigo de quítate de mi vista, que me parece de lo más ilustrador, ¿no? Es decir, realmente esto es lo que me está haciendo sentir mal y es el quítate de mi vista, ¿no? O vete a tu cuarto y no salgas hasta la hora de la cena. O al revés, vete a tu cuarto ya que no vas ni a cenar, ya te veré mañana. Entonces, es verdad que hay mucha revancha y mucha venganza porque viene desde ese punto de enfado. Ese es un castigo feo del que queríamos hablaros hoy, que es otra de las consecuencias de un enfado que no gestionamos bien y que no nos está sirviendo, ¿verdad? Nos sirve, lo hacemos con intención de hacer daño, ¿no? Y muchas veces que esto no lo encontramos con muchos papás, muchas mamás que toman estas medidas, ¿no? Entonces hoy queremos ver cómo ese tipo de castigos, sobre todo, influyen en la cabecita de nuestros niños. Vamos a partir de una situación en la que tanto adulto como niño están enfadados. El niño ha hecho algo, ha metido la pata, como te he dicho, se ha puesto pesado, revoltoso, y el adulto se enfada. Entonces, ¿cuándo impone este castigo? ¿Qué es lo que pasa en la cabecita del niño en este momento? ¿Cómo percibe ese castigo que ha puesto el papá? Como un ataque. Fijaros que el niño está porque además es así, ¿verdad? Claro. Lo que hemos hablado del enfado, ¿no? Si yo estoy enfadada y en vez de tomarme mi tiempo reacciono a ese impulso, esa energía que le está llegando también al niño, es claro, es de amenaza. Pues te vas a tu cuarto que no te quiero ver. Es que es una amenaza también. Totalmente. En toda regla, ¿verdad? Vamos a poner quizá no una amenaza, pero es algo muy agresivo. Claro. Que recibir. Claro, partiendo además que el niño estaba seguramente en una onda que no podía percibir que la estaba haciendo mal, que estaba metiendo la pata, es decir, que no estaba haciendo activamente malo, que esto también tiene cola para rato. Pero es verdad que partimos de una situación en la que un adulto dice, primero para lo que está haciendo y después cállate y sufre las consecuencias. Entonces el niño percibe como un ataque. Percibe como un ataque, entonces cuando nos sentimos atacados, ¿qué es lo que hemos dicho? Pues nos queremos defender, queremos eliminar el obstáculo que nos está causando eso. Pues el niño reacciona de esa manera. Tú me has dicho, lo vamos a poner un ejemplo, me está viniendo justo a la cabeza un ejemplo muy real que nos va a venir. Ajá. Y es el tema del móvil. Que además temas tecnológicos, ¿verdad? Que también siempre debemos de tocarlo porque está muy presente. Adolescente de edad indeterminada, porque hoy día, ¿verdad?, la adolescencia ocupa mucho espacio, que coge el móvil sin permiso. Ya está fuera de su horario, pero a papá o mamá pues te pilla habiendo cogido el teléfono. Entonces, como adulto, me enfado porque me lo tomo como una falta de respeto, como un que no se me tiene en cuenta,
no se están cumpliendo las normativas, incluso lo hemos pactado, tú has dado tu palabra, no estás ni respetando tu palabra, ¿cómo voy a confiar yo en ti? Y nos lo llevamos a ese punto un poco dramático / emocional que se lo llevan muchos adultos, ¿verdad? ¿Cómo voy a confiar en ti? ¿Tan mayor eres? No eres tan mayor, ¿cómo es posible que esto no lo estés haciendo bien? O sea que además estamos heridos, estamos enfadados, Totalmente. pero estamos heridos y empezamos a lo mejor a soltar ese tipo de comentarios. Y ahora viene el castigo, te quito el móvil, dámelo. Una amenaza total, ¿verdad? ¿Cómo lo Totalmente. está percibiendo el niño o el adolescente? Como un verdadero ataque, ¿no? Me van a quitar el móvil, que para mí es algo importante, además es algo fundamental para poder encajar y obtener esa pertenencia social, y además me encanta. Porque además es verdad que ellos no... Sí, siempre hablamos de que los adolescentes, la juventud necesita el móvil. Hay algunos que es verdad que están pillados y lo necesitan, pero en general la mayoría es que les encanta. Ya es está, que es una les cosa gusta mega mucho. chula, exacto, Claro. que te quiten una cosa mega chula por una tontería en la que tú no estás de acuerdo, no, que este es el punto que te estaba diciendo, ahora me lo tomo como un ataque y el adulto además no me deja expresarme. Me pone el castigo y no... Es que yo estaba mirando unos deberes que se me había olvidado hacer y estaban en el grupo. Que puede ser verdad, que lo estoy cogiendo fuera de horario, sí. ¿Que no he pedido permiso? También. Es que suena excusa. Sí, pero hay muchas veces que Sí, es sí. cierto, Claro, ¿no? claro, Y en que se nuestras la altas piensa, claro. capacidades más todavía, ¿no? Como había además una razón, ellos también ya se creen en el derecho de saltarse toda la normativa. Entonces ahí es lo que tú dices, adulto enfadado, niño enfadado, cada uno por sus propios motivos, sin estar empatizando en absoluto con los motivos del otro. O sea, eso Exactamente. es un enfrentamiento, ¿no? Es directamente tú contra mí, a ver qué es lo que va a pasar aquí. Claro, y además lo que va a pasar es que eso va a ir cada vez peor. Va a escalar, como hablábamos en la película que comentaste en el programa. Claro, ¿por qué? Porque se sienten en ese ataque, entonces van a contestar y te van a explicar esto que yo te he dicho, ¿no? Que es Claro. una excusa. No has tenido tiempo, como padre, toda la tarde para mirarlo antes de que acabara tú. No, es que me he acordado, no, es que no sé qué, no, es que no es justo, no, es que pum, pa, y móvil roto. Muchas veces, ¿no? Roto el móvil, se acabó el problema. Exactamente. Que también, ¿no? Es un enfado muy adulto. Exactamente. Entonces, bueno, eso empieza a escalar y al final se convierte que el castigo es lo de menos. Lo que al final es más importante es quién gana. Efectivamente, ¿quién era la persona que llevaba razón, ¿no? Y quién acaba herido. Porque ya hemos comentado más veces en otros programas que estas cosas acaban fatal para todos. Porque Claro. el que se ha pasado, porque se ha dejado llevar por ese enfado en el castigo, se va a arrepentir luego y va a retractar, y entonces le voy a comprar un móvil nuevo porque Claro. he roto el que tenía antes, o le voy a levantar castigo sin haber dejado ciertas cosas claras. Claro. O que sirvan para un futuro, o lo voy a compensar. Claro. Y no le voy a levantar el castigo porque, bueno, entiendo que no tal, Pero por otro lado, pero por otro lado, exactamente, iba a regalar una moto. Me decía, oh, hay que ver que te tengo sin móvil. Ay, pero toma, hijo mío, una moto. ¿Sabes? De ahí hay personas que compensan a lo loco, tú lo sí, sabes. sí, ya. Que ahí no miden en las Es compensaciones. que como que un instante me ha sorprendido, pero digo, no. Esto es Ocurre, así, esto es exacto, así. ocurre. Entonces, así. claro, es ese punto el que va a pasar. Y el niño también. Claro. Normalmente los niños, además, mucho mejor y mucho antes que nosotros. Eso En el es. momento que se dan cuenta, mamá, mira, lo siento porque te he gritado, yo ya sé que no debería de haber cogido tal. Cada uno, bueno, más sincero o menos sincero, depende de, bueno, si van buscando estrategia o no. Claro. Pero es verdad que luego vamos a bajar, ¿no? También a eso. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos retroalimentando en esta situación, eso es lo que estamos viendo. Como yo estoy enfadado, estoy contagiando al niño, estamos entrando en ese conflicto, o si es el niño el que está enfadado, me va a contagiar a mí, que ya hemos hablado muchas veces que para esta regulación y acompañamiento con los niños no nos podemos dejar. El enfado, la ira, no es una emoción en la que podamos pensar con claridad, entonces no es el momento ni de soltar el sermón, ni mucho menos hacerles pensar en ese momento. Claro, lo que vamos a encontrar es muchos más disparos por otra parte. Claro. Entonces, como tú bien has dicho, Sara, en nuestras manos a la obra del programa, aléjate que ya habrá tiempo de arreglar esto. Encuentro muchísimas familias que piensan que si no actúan en el momento que los niños hacen algo mal, ya no va a servir para nada luego. Y de verdad vivimos con este prejuicio, Sí. con este desconocimiento de cómo funciona. ¿Y no le va a decir? El cerebro, claro. Es que ya, luego ya para qué se lo vas a decir, ¿no? Lo tiene que hacer ahora, ¿qué tal, no? O también nosotros trabajamos mucho con los castigos que duelan. Eso, claro. ¿Por qué vamos a querer castigar a un niño algo que le duela si no es porque yo no estoy bien como adulto? Exacto. No tiene sentido, ¿verdad? Hacer algo doloroso, salvo que, bueno, que ocurrió algo muy mega grave y realmente haga falta como proceso. Lo más normal no es que queramos que el otro sufra para que aprenda. Ahí han ocurrido cosas en nuestra vida que están marcando eso.
Que siempre es verdad que hacemos esta pregunta cuando tenemos que trabajar mucho los castigos, de decir, vamos, ¿tú quieres que sufras? ¿Es tu objetivo? No, hombre, si yo lo quiero. Entonces, ¿por qué tenemos nuestra línea de pensamiento? ¿Por qué le quitamos las cosas que más quieren? ¿O por qué tomamos decisiones en caliente y los castigamos durante todo un año si sabemos que luego... Eso tampoco es lo que queremos, no queremos tenerlos castigados un año. Claro. Queremos que estén en su habitación toda la vida, ¿no? Claro. Bueno, pues no vayas al instituto y no tengas un futuro. No queremos eso, ¿no? Tampoco. Exacto. Entonces, todo este tipo de verbalizaciones o de intensidad, como hemos dicho antes, que se retroalimenta, insistimos en que lo mejor es apartarse. Aunque no nos lo podamos creer, si yo en el caso que os he puesto veo al niño con el móvil fuera de horario y simplemente lo miro y le digo, ¿eres consciente de que tú no tenías que estar cogiendo el móvil ahora? Para saber si lo era, porque lo mismo no se ha dado cuenta. Uy, es que no había mirado. Ah, pues lo podemos ir soltando, ¿eh? Sí, o es que yo quería tal. Estupendo, mañana hablamos. Ya está, un mañana hablamos hace además que ellos procesen y que ellos piensen, vamos a hablar mañana, voy a preparar mis argumentos, verá ahora que es que me va a castigar, es que tal, da igual lo que esté pasando, que está haciendo que ellos tengan un proceso reflexivo. Si no somos tampoco unos ogros, un mañana hablamos no va a significar mañana voy a morir. Solamente va a significar que mañana hablamos y que, bueno, como un poco como natural puede ser un desagradable, porque no vamos a hablar de una cosa que sea molona, no vamos a hablar de qué pizzería vamos a cenar, no, sino que vamos a hablar de que yo he hecho algo mal y tiene que haber algún tipo de consecuencia. Pero además, incluso el dejarlo hasta mañana es positivo para ello. Entonces, de verdad que no pasa nada si no castigamos en el momento y si no castigamos con cosas que sean dolorosas o súper importantísimas, Que si yo simplemente pongo una consecuencia en la que te digo, oye, pues mañana en tu horario en el que deberías de estar con la tecnología, me vas a echar una mano con la casa, que me hace falta ayuda. Ya está. No tengo por qué sentir que sufre y va a ayudarme mientras los dos escuchamos música y estamos bien. No, pero es que eso qué castigo es si estáis contentos. Exactamente. ¿No? Además, esto lo hemos hablado hace poco, ¿no? Si te he quitado tal porque te estás divirtiendo con otra cosa. Claro, y si se supone que tenías que aprender con esto, ¿cómo puede ser que ahora estemos teniendo una buena tarde? Bueno, no es incompatible, ¿no? El que aprendamos con que nos lo pasemos bien y que nos apoyemos en nuestros errores. Muy importante a la hora de los castigos también que entendamos que aunque sea el niño o el adolescente el que me esté generando la molestia o la indignación, él tampoco lo está haciendo a posta. No es un adulto que sabe perfectamente las consecuencias que va a tener su actitud y que me está pasando por alto, no me está respetando, no. Es muy diferente el enfado que debemos tener. Claro. Si el niño ha roto tu confianza y ha cogido el móvil en un horario en el que habíais pactado que no lo puede coger, no debemos tampoco tomárnoslo como algo personal y entonces ir así, ¿no? Que por eso salen también muchos esos castigos, porque vemos que ese daño es ciertamente voluntario. Y tenemos muchos papás que responden así. Pues si es que él ya lo sabe. Es que si no lo hace por tal, ¿por qué lo hace si ya lo sabe? Tendemos mucho también a personalizar todo esto y tomárnoslo muy a pecho. Vamos a tener en cuenta que tampoco necesitamos hacer eso. Exacto. Que la situación no es personal, la situación no la voy a poder controlar mucho mejor porque tengo el enfado ahí en el cerebro, como ya hemos contado, y de verdad que es muy, muy, muy útil que les demos también tiempo para pensar y que al día siguiente tengamos una conversación simplemente sobre, oye, ha pasado esto, ¿tú qué crees que debería pasar ahora? No le damos importancia o sí o ya, ¿no? En el siguiente programita vamos a dar un poco consecuencias en concreto, ¿no? Que podamos poner. Consecuencias es la palabra que utilizamos los psicólogos para castigo. Exactamente. ¿No? Los psicólogos, por lo menos la población educativa, también escolar, docente, intentamos transmitir ese cambio, ¿no? El que en vez de hablar del castigo, que es este punto de consecuencia emocional, hablamos de otras consecuencias que ya os comentaremos que tienen más que ver con el aprendizaje y con de lo que va la vida. Así es. Que son más útiles y más respetuosas. Hemos hablado del enfado en estas reacciones al castigo, pero también aparece otra emoción que tiene que ver con lo que Sara ha dicho de atacar a la identidad, a la autoestima o a lo que yo esperaba de ti, y es la vergüenza. Cuando el enfado pierde intensidad, el niño, el adolescente, pues de una forma u otra acaba procesando toda esa información dolorosa que le ha transmitido su papá a su mamá. Entonces aparece la vergüenza porque se siente culpable de lo que ha hecho, se siente directamente culpable. Si ha podido ser un accidente, si ha podido ser un despiste, eso se transforma y se convierte que yo tengo la culpa de que mis padres estén enfadados. Entonces esa emoción es muy puñetera, porque la vergüenza es una emoción que se generaliza mucho. Que cuando empezamos a sentir vergüenza, cada vez podemos sentir vergüenza por cosas más amplias, como nos pasaba un poquito con algunas reacciones del miedo. Entonces pasa de tengo vergüenza por esto que he hecho a yo soy la persona vergonzosa, entonces como soy vergonzoso no me quiero meter en determinados berenjenales o en determinadas cosas. Y la exposición
genera mucha vulnerabilidad. Entonces, está también la vergüenza de la conciencia, de que me pillan y de que tampoco, a lo mejor no es que no esperaba como niño que me pillaran, es que no me lo había planteado. Yo iba a hacer esto y estaba como en mi propio mundo de mi yo personal y ahora de repente mi madre ha entrado en la habitación y ha visto lo que he hecho. Y eso en mi mapa no estaba. Cuando somos más mayores, sí podemos tener en cuenta esas cosas. Entonces a lo mejor ya sabemos que esto me va a dar vergüenza y prefiero hacerlo en privado, prefiero hacerlo ahora que no está esta persona, pero cuando somos más pequeños también eso te pilla muy desprevenido, ¿no? No te lo esperas. O cuando a veces pasa que este tipo de conflictos se resuelven delante de otras personas. Claro. También, ¿no? Estamos con amiguitos, están en el cole, en un cumpleaños, una reunión familiar, ¿no? Claro. Y directamente vamos a ese punto de ajusticiamiento público, ¿no? Pues me acabo de dar cuenta que has cogido esto, ¿qué tal? Y es como, bueno, mamá, luego lo hablamos. No, porque yo ahora tal. Y son situaciones en las que si conseguimos que sea privado, mejor. E insisto, si conseguimos que sea al día siguiente, todos vamos a también sacar mucho más resultados positivos de esa situación, ¿eh? Entonces también la vergüenza de que ocurra delante de los demás o de que me pillen y la culpa que nos ha comentado Diego complica mucho más la situación. ¿Por qué en concreto además las altas capacidades? Porque nos sueltan el hueso. Eso pasa muchísimo trabajando con ellos, que han dicho que esto es así y ha cogido el móvil para mirar estos deberes porque se le había olvidado y además no va a asumir ningún error. Y normalmente no van a asumir ningún error precisamente por esas otras emociones que se están volcando. Están teniendo la culpa y están pensando que no lo han hecho bien, que no ha sido lo adecuado, que eso va a generar un castigo mayor. Encima mi madre está diciendo que ya no se va a fiar más de mí por esto, entonces más que me que sigo también con mi mensaje, y eso además impide y bloquea que ellos vean que aunque quizás sí tenían un motivo para hacer lo que han hecho, no ha sido un buen motivo o no ha sido una buena manera de hacerlo, que es algo que podrían corregir y que haría que estuvieran un poco en paz también con los adultos. Pero aparte de la madurez, estas emociones también que nos ha dicho Diego no van a dejar que hagan eso. Entonces, una situación tan pequeñita como la que os acabo de decir, de coger el móvil a deshora porque tengo que mirar y de repente yo me he acordado que lo tengo que mirar, puede llevar a mucha herida en una familia, ¿no? A que esta manera de castigar o de tomarse las cosas pueda generar un montón de daño en esos vínculos familiares o en ese entorno familiar. Si dentro del propio seno familiar, por cosas como esta, nos sentimos atacados y nos sentimos vulnerables, ¿qué espacio nos queda para poder expresar nuestras emociones, nuestro enfado, nuestra vergüenza, nuestras preocupaciones? Entonces es verdad que esto puede hacer mucho más daño del que en un principio podemos ver de uy, qué mal día hemos tenido, qué discusión. Estas cosas pueden perdurar y pueden hacer mella. Efectivamente. Entonces, bueno, vamos a tener también todas estas cositas en cuenta para saber que, bueno, que los castigos deben de ser consecuencias acorde a lo que ha ocurrido y no deben de ser consecuencias emocionales acorde a cómo yo me he sentido en la situación o como yo me estoy sintiendo. Como sigue siendo la mayor parte de las veces motivo de enfado, porque si os fijáis, no se castigan niños por otras emociones. No, qué contento estoy, ¿eh? Estás castigado. Pues te va a clavar un qué triste castiguito. Estoy, ¿eh? Te castigo aquí en el sofá porque estés conmigo triste. ¿Sabes? Son situaciones, ¿verdad? Son emociones que no nos llevan tanto a ese punto de tener que sentir que debemos poner consecuencias. Sin embargo, el enfado sí. Exactamente. Entonces vamos a seguir un poco en esta bola de no es el momento. Vamos a alejarnos, vamos a tomar un poco conciencia de lo que ha pasado y, a ser posible, dejarlo hasta mañana. 2 apuntes que quiero hacer aquí muy importantes también con respecto al castigo. Si vamos a probar de todas formas hablarlo al día siguiente, hablarlo al día siguiente no es, como Diego también nos ha explicado otras veces en otros temas, acumular a tope y esperarme a que me toque a mí y que sea en plan, mañana te vas a enterar. Eso va a generar una ansiedad que va a ser contraproductiva, ¿verdad? Eso tampoco tiene sentido. Entonces no estamos buscando que con toda esa ira y todo ese enfado lo que hagáis sea salir por el sarcasmo y decir, ya hablaremos mañana. Aprovecha que vas a ver mañana a tus amigos que no los vas a volver a ver en un tiempecito. No estamos hablando de que lo transformemos en una amenaza. Estamos hablando de que digamos que vamos a hablar mañana de verdad. Y que haya un espacio abierto, una vez que yo ya estoy autorregulado, de comprensión y al menos de escucha activa. De, oye, venga, explícame qué es lo que ha pasado. Vale, estupendo. Te entiendo, has tomado esta decisión. Sabes que eso incumple alguna de las normas que nosotros habíamos puesto. Esto es incoherente, que tú quieras hacer esto, pero esta norma esté aquí. ¿Cómo lo resolvemos? Tenemos que estar abiertos al diálogo. No puede ser si el castigo mañana, que yo esté más serena, pero vaya que te va a caer el mazo, te va a caer igualmente. Entonces con eso debemos de tener también mucho cuidado. Y muy importante también, sobre todo dentro de las altas capacidades, tener también mucho cuidado con el tema de estar constantemente castigando a nivel de censurar.
demuestran mucha divergencia y la demuestran muchas veces sin querer. Ellos tampoco se dan cuenta. No es su intención estar constantemente retándonos, sino que es algo también que a nivel de evolución y de maduración les sale. Es que les sale solo eso. Efectivamente. Entonces no puede ser tampoco que el castigo sea la única herramienta que tenemos. El que el niño me hace sentir mal o hace que nos sintamos mal y entonces castigo. Y ahora tampoco se quiere duchar y castigo. Y ahora tampoco quiere hacer esto y castigo. Y sobre todo, que es lo que verdaderamente yo quería decir, no es que no lo podáis hacer porque está feo, que está feo, está siempre castigando. No lo podéis hacer porque con las altas capacidades, sobre todo, pierde efecto rapidísimo. Claro. Como entremos en estar siempre castigando, va a llegar un momento en el que directamente van a desconectar de la normativa en la sociedad y no solamente en ambientes familiares. Van a comprender que en el resto pueden hacer un poco lo mismo. A pesar de tu castigo emocional, yo sigo pudiendo decidir que hago lo que me da la gana. Y eso es una figura muy peligrosa. Eso. Y mucho además en las altas capacidades. Entonces vamos a intentar tener recursos un poquito más divergentes, sobre todo ya que estamos hablando de neurodivergencia. Entonces, si tenemos niños o alumnado neurodivergente, vamos a intentar también que nuestras estrategias sean neurodivergentes y no sean las típicas clásicas que se puede utilizar, bueno, pues con una población más o menos de nivel medio, ¿no? A nivel intelectual. Porque es verdad que sí son herramientas que suelen funcionar. Unos niños, por ejemplo, a la hora de yo trabajar con ellos o trabajar en grupo que tengan tanto altas capacidades como no, yo observo también al poner una normativa como esa población más normativa tiene mucha menos dificultad para salirse de esa línea, ¿no? Y Sara me ha dicho que haga esto así y yo lo voy a hacer así. Y sin embargo, teniendo esas mezclas, veo que en ese punto las altas capacidades divergen muy fácil. Oye, Sara ha dicho que lo va a hacer así y me parece bien, pero es que me ha salido otra cosa. Es que he preferido ir para la derecha. Es que de repente me he distraído con aquello, me ha fascinado esto. Y todo eso es verdad que constantemente censurarlo con castigo hace al final que no tengamos absolutamente, no solo ningún poder sobre ellos, sino que no nos respeten. Y que no nos respeten personas inteligentes es mucho, ¿eh? Significa mucho, ¿verdad? Porque ellos se mueven mucho por ese sistema moral. Entonces, como ya nos tengan cero respeto, va a ser imposible la conexión humana de decir, mira, yo no te quiero castigar, simplemente quiero que entiendas al menos mi punto de vista. Nos cierran la puerta o cierran la puerta a los papás, ¿verdad? Que lo vemos mucho y ya no son un criterio de referencia. Y Diego y yo no paramos de repetir, ¿o qué? Somos un criterio. Exactamente. Nosotros somos algo que ellos van a coger como referencia y entonces debemos de intentar ser el mejor referente posible. Nosotros hablamos mucho que muchas veces, sobre todo con los adolescentes, es más importante el conectar, que determinadas normas se cumplan como nos gustaría que se cumplieran. Porque al momento que se pierde esa conexión, lo que tú dices, no hay marcha atrás o la marcha atrás es bastante costosa. Y es mejor tener un adolescente que esté conectado con nosotros, tener un adolescente obediente todo el tiempo. Sí. Excepciones, hay cosas que pueden ser muy graves y me pueden hacer a mí sentir muy, muy, muy mal, pues como por ejemplo que un niño no falte el respeto. Es entendible que en ese momento te salga un castigo emocional, no pasa nada. Un par de veces al año. Un par de veces al año todos nos podemos dejar llevar por nuestras emociones y es hasta positivo porque eso marca un límite, ¿verdad? Claro. Porque entonces los niños ven cómo sentimos nosotros y ven, esto no pasa nunca y de repente veo que está muy enfadado. Esto es importante, ¿no? Exacto, esto es importante. Sí, no porque sea muy malo, sino porque es algo excepcional. Claro, si siempre estamos castigando, siempre estamos enfadados, eso se convierte en la normalidad. Exacto, por eso digo que deja de perder efecto. Claro. Deja de perder efecto no solo porque no los vamos a controlar, sino porque ya no nos respetan. Entonces, si queremos además mantener ese punto de respeto, incluso es positivo que de vez en cuando, puntualmente, pues te vaya un poquillo la pinza y digo, pero ¿cómo puedes hacerme esto con todo lo que yo tal, no sé qué? Bueno, pues hay veces que ellos, como no están acostumbrados, se quedan en shock de decir, Sara, ¿no? Es que mi madre sí es verdad tal, pero luego yo he escuchado lo que ha dicho y tú crees que eso es así, que yo no colaboro, que yo soy tan egoísta y tal, y veo que los hace también reflexionar cuando ven los sentimientos, cuando toca verlos, no cuando yo no los estoy controlando como adulto, sino cuando es el momento en el que yo te enseño que me está haciendo daño, porque tenemos una convivencia y esto no está funcionando, ¿no? Y a mí no me está sentando bien. Entonces, además es hasta positivo que lo hagamos. Lo que no puede ser es un recurso constante. Pues muy bien, pues yo creo que... Tenemos nuestros movimientos de sonata. Y después de nuestro siguiente programa haremos Castigos 2 y indagaremos un poquito más en todas estas pinceladas que sobre todo nos ha ido diciendo Sara sobre qué castigos nos vamos a ver reconocidos, claro, cómo podemos... todo esto sí, castigos 1 en la sonata de qué castigos no. Exactamente. Y ahora castigos 2 en la sonata de qué castigos sí. ¿Qué consecuencias en concreto, verdad? Naturales o lógicas o consensuadas y demás. Tenemos cosas también aquí, un montón de herramientas. Entonces, castigos 2 es para ver qué es lo que sí nos puede venir bien para. Así es. Muy bien. Pues nada, pues esperamos que os haya gustado esta sonatita. Nada, pues muchas gracias, Sara. Y muchísimas gracias, Diego, y a todos nuestros oyentes por escucharnos, siempre muy agradecidos. Pues hasta la próxima, Divergente. Y hasta la próxima, allegados.